A veces pienso que todo empezó con un simple ruido en la noche, como si el fin del mundo no hubiera llegado con fuego ni bombas, sino con el crujido de una puerta mal cerrada. Y con el silencio después. No sé cuándo empezó todo, pero sé que la primera señal fue el olor. Ese maldito olor que salía de los grifos, como metal viejo mezclado con tierra podrida. Nadie decía nada al principio, decían que era cosa del sistema, del tratamiento nuevo del agua. Yo mismo lo dije. Trabajaba en la planta. No pasa nada, es normal, les repetía. Y todos me creyeron, incluida Mara. Las noches empezaron a volverse raras. Los perros ladraban sin parar. Y en la radio solo había estática. Un día, el agua del fregadero salió negra. Mara me miró con esa cara de miedo que intenta parecer tranquila. Eli, eso no es normal, dijo. Y yo, tonto, le contesté, mañana lo reviso en la planta. Al día siguiente, los vecinos ya estaban enfermos. Fiebres, alucinaciones, piel pálida. La gente hablaba de un virus, de químicos, de castigos divinos. Yo solo sabía que algo andaba mal con los filtros. Cuando fui a revisar, las máquinas zumbaban raro, como si estuvieran respirando. El supervisor no apareció, y en las pantallas, los niveles del agua estaban fuera de control. Demasiado fósforo, demasiada porquería biológica. Pero lo peor era ese mensaje que parpadeaba en rojo, fase 2 iniciada. Volví a casa con las manos temblando. Mara me esperaba con los niños, Noah y Lily, sentados en el sofá, pálidos. Ella dijo, los vecinos están golpeando las puertas. Dicen que ven cosas en la calle. Y entonces lo escuché también. Ese ruido, ese gemido largo, profundo, como si algo sin alma estuviera buscando entrar. Cerré todas las puertas. Y por primera vez, recé. Esa noche no dormimos. El cielo tenía un color raro, gris amarillento, como si el amanecer se hubiera rendido. Desde la ventana se veían las luces parpadeando a lo lejos, explosiones pequeñas, como fuegos artificiales, pero no eran eso. No había risas, ni música, solo silencio entre los estallidos. Mara no dejaba de preguntar, ¿qué pasa allá afuera, Eli? Y yo no sabía qué decirle. Mentí. Le dije que la policía lo tenía bajo control, que tal vez era un accidente en la planta, pero por dentro, ya sabía la verdad. Ese zumbido en las tuberías, el agua oscura, las alertas rojas en los monitores. Nada de eso era un accidente. Al amanecer, fuimos a buscar comida. Las tiendas estaban saqueadas. Vidrios rotos, cocks abandonados, puertas abiertas. Encontré un perro muerto en medio de la calle, la piel como cera. Mara me gritó que no lo tocara. Pero lo que me dejó helado fue que el cuerpo se movió. Solo un poco. Como si respirara. Regresamos corriendo. Los niños lloraban. Noah, con sus 12 años, intentaba hacerse el valiente.
mientras Lily preguntaba por qué mamá temblaba tanto. Yo empujé un mueble contra la puerta y encendí la radio. Solo había interferencia, hasta que una voz interrumpió la estática. Emergency alert. Do not commit acts of violence. Y luego, silencio. Mara empezó a rezar, bajito. Esto no puede estar pasando, Eli. Yo la abracé, y le mentí otra vez. Le dije que íbamos a estar bien, que era solo una crisis, que pronto volvería la luz. Pero afuera ya no había nada normal. Solo sombras moviéndose entre las casas. Y ese olor en el aire, ese olor a sangre y a óxido. Cuando por fin cayó la noche, escuchamos el primer golpe fuerte en la puerta. 3 veces. Lento. Y una voz familiar. Vecino, ayúdame, por favor. Pero no abrimos. Pasaron 2 días sin ver el sol. El generador murió esa mañana, y con él, el poco calor que nos quedaba. El aire olía a moho, a miedo viejo. Tocaron la puerta al amanecer. 3 veces, como la otra noche. Esta vez no era una voz fingida. Era alguien vivo. Cuando abrí un poco, con el bate en la mano, vi a Nora, la tía de Henry. Llevaba la ropa hecha trizas, la piel llena de cortes. Detrás de ella venía Calvin, un chico flaco de unos 16, con la mirada vacía. Y Teresa, una enfermera del centro médico. «Déjanos entrar, por favor», dijo Nora, jadeando. «Nos siguen». Los dejamos pasar. Sellé la puerta con un armario mientras Teresa caía al suelo, llorando. Nos contó que todo empezó con el agua. Los pacientes bebieron del tanque del hospital, dijo. Primero fiebre, luego alucinaciones, y después se levantaban. Nadie habló por un rato. Solo se oía el zumbido de las moscas en la ventana. Esa noche hicimos barricadas con lo que encontramos. Calvin y yo cubrimos las ventanas con tablas del garaje. Mara ya tenía fiebre. Temblaba, delirando. Decía que su madre estaba parada en la esquina del cuarto, mirándola. Su madre llevaba 6 años muerta. Lily también sangraba por la nariz, pero el sangrado paró. Ahora solo se acurruca en el rincón, temblando sin parar. Noah intenta ser fuerte, ayuda a mover muebles. Pero su cara lo delata. Tiene el mismo miedo que todos. Afuera, las cosas siguen rondando. Rascan la puerta, golpean las paredes. Y a veces hablan con voces casi humanas. Abran, por favor. Somos sus vecinos. Pero no caemos en eso. No abrimos. No respondemos. Numbers limitamos a respirar. Y rezar para que el sol salga otra vez. Aunque ya empiezo a pensar que el sol nos abandonó también. Nos quedamos sin agua embotellada ayer. Ahora solo tenemos lluvia y un poco de lo que Calvin pudo recoger de los canalones. Sabe a ceniza y metal, pero es lo que hay. Esta mañana, Teresa y yo decidimos arriesgarnos al supermercado. Solo unos bloques más allá, quizás habría comida, quizás no.
Salimos antes del amanecer, cuando los muertos parecen más lentos, menos atentos. Pasamos por calles llenas de coches volcados y vidrios rotos. Todo estaba en silencio, excepto por el crujido de nuestras botas sobre escombros. Entonces los vimos. 5. Estaban agrupados alrededor de algo en medio de la calle. Lo que hacían, los sonidos nos hicieron retroceder. Nunca olvidaré esos sonidos. Intentamos retroceder, silenciosos. Teresa me agarró del brazo y susurró que corriéramos. Pero uno de ellos nos escuchó. Era la señora Claus de la panadería, o lo que quedaba de ella. Su rostro gris, hundido, boca llena de sangre. Gritó. Algo que no parecía humano. Un chillido agudo que nos atravesó los huesos. Los otros se detuvieron y nos miraron. Luego corrieron hacia nosotros. Corrimos. Teresa era más rápida, me jalaba hacia adelante. Mi hombro ardía de la mordida que recibí, sangre caliente corriendo por mi brazo. De alguna manera, llegamos a la casa. Teresa me ayudó a entrar. Mara vio mi sangre y comenzó a llorar. Teresa la limpió, vendó la herida, pero todos sabíamos lo que significaba. Había sido mordido. Estaba infectado. Quizás 3 días antes de perderme por completo. Mara se sentó a mi lado mientras escribía. Su fiebre no cesaba, los delirios eran constantes. Veo como mi propio cuerpo empieza a fallar. Cada vez siento más calor bajo la piel, un zumbido que no se detiene. Dije que estaba cuidando a los niños. Pero todos sabemos que ya no puedo salvarlos a ellos ni a mí mismo. El reloj sigue avanzando. El hambre y la sed nos acosan. Y afuera, el mundo no es más que un eco de cuerpos que caminan sin control. La noche pasada fue peor que cualquier otra. Mara ya no distingue entre realidad y locura. Habla con fantasmas, con su madre muerta, con figuras que solo ella ve. Cada vez que intento acercarme, se aparta y susurra. Están bajo mi piel, los insectos. No sé si llora por el dolor o por miedo. Lily ya no sangra por la nariz, pero tiembla sin parar. Se acurruca en un rincón, abrazando sus rodillas. Noah, intentando ser valiente, me ayuda a reforzar las barricadas. Pero sé que también está aterrorizado. El sonido afuera es constante, golpes, arañazos, gemidos. A veces imitan voces humanas, pidiendo ayuda. No caemos en la trampa. No abrimos. Solo numbers escondemos. Hoy, Teresa y yo tomamos la decisión más arriesgada. Salir al supermercado fue peligroso, pero la comida se estaba acabando. Pasamos por calles desiertas, esquivando los cuerpos que se movían con velocidad imposible. Teresa tropezó, su grito me hizo girar y mirar. Un hombre, o lo que fue un hombre, nos bloqueaba el camino. Sus ojos vacíos, su boca llena de sangre. El pánico me paralizó un segundo que pareció eterno. Lo empujamos con todo lo que pudimos, golpeando con barras de hierro y madera rota. Su cráneo crujió y cayó al suelo. El olor, la sangre,
la sensación de la infección ardiendo en mi hombro. Me recordó que cada paso fuera del refugio podría ser el último. Al volver, Mara me miró con ojos vidriosos. «Papá, siento algo», dentro de mí, y murmuró. El zumbido bajo mi piel se intensificó. No hay salvación. No hay vuelta atrás. Solo días que se vuelven noches sin fin. Y la certeza de que pronto todos nosotros caeremos. Mientras escribo, siento que el tiempo se rompe. Un minuto es un siglo, y cada respiración parece arrastrarnos más cerca del abismo. Afuera, los cuerpos siguen moviéndose, y nosotros, encerrados, somos solo sombras de lo que fuimos. Y sé que esto no terminará bien. Hoy fue un caos total. El sonido de los muertos afuera se volvió insoportable, como un coro de gritos quebrados que retumba en los muros. Lily lloraba sin cesar, y Noah intentaba calmarla, pero sus manos temblaban igual que las mías. Cada vez que uno de esos seres se acerca, imitan voces humanas. Al principio es confuso, luego aterrador. Sabes que no son amigos ni vecinos, pero tu mente quiere creerlo. Decidimos reforzar las barricadas con todo lo que quedaba en la casa. Teresa nos ayudaba mientras yo vigilaba la calle desde la ventana. Los tablones crujían, la madera se partía bajo el peso de los golpes. Era como si la casa misma estuviera viva y quisiera gritar: «No van a sobrevivir». Salí un momento para revisar el sótano. Sentí algo moverse detrás de una cortina vieja. Un rastro de sangre seca en el suelo. Mi corazón golpeó mi pecho como un tambor. Era Mara. O lo que quedaba de ella. Su cuerpo se movía con tirones extraños, y sus ojos estaban vacíos. No me reconoció. Me miró como si fuera un enemigo. Y su voz, cuando habló, no era la de ella. «Déjame entrar», tan frío, tan oscuro. Lily gritó desde la habitación, y Noah me empujó hacia ella. Agarré un bate, Teresa un hierro, y nos preparamos. Mara avanzó, y yo vi en sus movimientos una fuerza imposible, inhumana. Golpe tras golpe, tratamos de detenerla. Sus gritos eran como cristales rompiéndose en la cabeza. Finalmente, un golpe bien colocado la detuvo, y todo quedó en silencio. Nos miramos los tres, respirando con dificultad. Lily temblaba sobre el brazo de Teresa. Noah me buscaba con la mirada, buscando respuestas que yo no tenía. El miedo no nos dejaba movernos, ni siquiera hablar. La infección en mi hombro ardía, como si supiera que el final estaba cerca. El sótano, que antes parecía seguro, ahora se sentía como una prisión viva. Mientras cerraba las últimas puertas y aseguraba la ventana, escuché pasos arriba. No eran solo los muertos, alguien más estaba allí. El miedo se mezcló con la certeza. Esto aún no había terminado, y lo peor estaba por venir. No sé ni por dónde empezar. Esta mañana llegaron 3 personas desde casas cercanas. Primero estaba Noah, tía de Henry, con la ropa sucia y la cara llena de miedo. Luego Calvin, un chaval de la calle de abajo cuyos padres ya no estaban. Y Teresa,
enfermera de la clínica, que nos contó lo que pasó antes de que huyera. Intentamos fortificar la casa. Muebles empujados contra las puertas, ventanas cubiertas con madera vieja que encontramos en el garaje, comida y agua, ya racionadas. Teresa nos dijo algo que heló la sangre: cualquiera que bebiera el agua tenía la infección. Algunos resistían más, otros menos, pero era cuestión de tiempo. Mara se hundía en la fiebre y los delirios. Hablaba con gente muerta. A veces decía que su madre, muerta hace 6 años, estaba en la esquina de la habitación mirándonos. Lily, al menos, dejó de sangrar por la nariz, pero temblaba sin parar, abrazándose a sí misma en un rincón. Noah trataba de ayudar, de reforzar las barricadas, pero su miedo era evidente. El sonido de los muertos afuera nos mantenía despiertos. Arañaban las puertas, golpeaban los muebles, imitando voces humanas pidiendo ayuda. Sabíamos que era mentira, que si abríamos, sería nuestra última decisión. Así pasamos horas, vigilando, rezando que el día llegara pronto. Agotados y hambrientos, decidimos que necesitábamos más suministros. El agua embotellada se había acabado. Ahora solo quedaba agua de lluvia hervida, con sabor a metal y ceniza. Esta mañana Teresa y yo salimos al supermercado, solo 3 calles más abajo. Nos levantamos antes del amanecer, intentando movernos mientras los muertos parecían más lentos. Todo parecía ir bien hasta que los vimos. 5 de ellos en medio de la calle, alimentándose de algo. No podía escribir lo que era sin vomitar. Intentamos retroceder, rodearlos con cuidado, pero una mujer, la señora Kim de la panadería, nos vio. Su cara, gris y hundida, se giró hacia nosotros, y un grito que no era humano nos atravesó. En segundos, los demás nos vieron y empezaron a correr. Corrimos como nunca, Teresa adelante, yo luchando por mantenerla conmigo. Fue el primer mordisco, el primer contacto que me condenó. Mi brazo ardía. Sangre caliente, oscura, y el miedo al cambio llenaba la casa mientras regresábamos. Sabíamos que, de ahora en adelante, nada sería igual. No puedo explicar lo que sentí al regresar a casa. Teresa limpió mi herida lo mejor que pudo, pero todos sabíamos lo que eso significaba. La fiebre empezó a subir. El ardor bajo la piel, ese zumbido constante que Eli había descrito, lo sentí desde el primer momento. Cada latido era como fuego. Cada respiración un recordatorio de lo inevitable. Mara estaba peor que nunca. Sus delirios se intensificaban, hablaba sola, veía cosas que no existían. La noche pasada gritó por horas que había insectos arrastrándose por su piel. Noah y yo tuvimos que sujetarla entre los dos para calmarla. Era nuestra hija y madre al mismo tiempo, pero ya no estaba allí. Lily nos miraba desde la esquina, abrazada a sus rodillas, temblando sin cesar. Intenté mantener la calma por Noah. Él estaba tratando de ser fuerte, pero lo veía. Su miedo era profundo, esa mezcla de terror y desesperación que solo un niño de 14 años puede sentir en un mundo que se ha vuelto loco. Le mentía,
Le decía que estábamos bien, que luchábamos, pero él sabía la verdad. El tiempo se volvió un borrón. Días, noches, o quizás solo horas, no tenía sentido. El hambre nos consumía, la fiebre nos debilitaba y los muertos afuera no dejaban de arañar y golpear. Cada vez que escuchaba sus voces imitándonos, deseaba no abrir los ojos, pero tenía que vigilar. Una mañana, después de no sé cuántas noches, me armé de valor y revisé la casa. Todo estaba destrozado. Los vecinos, los cuerpos que alguna vez fueron amigos, ahora solo eran sombras tambaleantes que recorrían las calles. El mundo que conocíamos había desaparecido. El dolor de Mara, de Lily, de Noah, era tan real como el mío, y también era contagioso de miedo. Esa noche, Noah me habló en voz baja. Papá, cuando yo cambie, prométeme que no me dejes ser uno de ellos. Mi corazón se quebró. La promesa era clara. Sabía que iba a tener que cumplirla, aunque eso significara perderlo de la manera más dolorosa posible. Me quedé despierto, vigilando, mientras el zumbido bajo mi piel crecía y la fiebre se hacía insoportable. No había tiempo, no había esperanza, solo la necesidad de sobrevivir un día más. La oscuridad del sótano era casi total. El silencio, roto solo por la respiración de Noah a mi lado, me hacía temblar más que el calor del fuego en mi sangre. Sabía que estaba llegando el momento. Cada minuto que pasaba, la fiebre lo consumía más rápido. Esa noche fue larga. Escuché cada gemido, cada murmullo incoherente. Noah llamaba a su madre, a Lily. Su voz rota me atravesaba el pecho. Era imposible no ver que se estaba yendo, que la infección lo estaba arrastrando. Mis manos temblaban mientras intentaba sostenerlo, tocarlo, consolarlo. A las 3 de la mañana, se detuvo. Su respiración se apagó. Lo sostuve, su cabeza contra mi pecho, mientras sus últimas palabras flotaban en el aire. Te amo, papá. Nunca olvidaré eso. Nunca. Esperé horas, vigilando. Temía que volviera como los otros. Temía que tuviera que cumplir mi promesa. Pero no se movió. No hubo regreso. Pequeña misericordia en medio del horror. Lo enterré junto a Mara y Lily justo antes del amanecer, con las manos cubiertas de tierra y cenizas del exterior quemado por el ejército. Nadie más podía ayudar, solo yo, Noah y Nora. Calvin había escapado durante la noche, llevándose lo poco que quedaba de comida. Teresa salió en busca de él y no regresó. Nos quedamos solos. Solo yo, Noah y Nora, rodeados de cadáveres y ecos del pasado. La fiebre no me dio respiro. Sentía el zumbido crecer bajo mi piel, el dolor como fuego que recorría mis venas. Cada espejo me devolvía un reflejo que no reconocía. Mi piel gris, ojos amarillos y sangre bajo mis uñas. Tal vez ya era uno de ellos. Pero todavía estaba consciente. Todavía pensaba. Todavía era él y Harper, aunque el tiempo que me quedaba era poco. Noah, todavía caliente de fiebre, me miró con ojos vidriosos. Papá,
Cuando cambie, prométeme que no dejarás que sea uno de ellos. Mi promesa estaba hecha antes de que pudiera articularla. El corazón roto, la cabeza ardiendo, sabía que no habría otra opción. La enfermedad estaba en él, como en mí, como en todos los que sobrevivieron hasta ahora. El mundo había muerto y nosotros éramos lo último que quedaba de la humanidad, o de lo que alguna vez fuimos. Me levanté esa mañana, temblando, la fiebre golpeando mi pecho como un martillo. La casa estaba en silencio, pero no era paz, era el silencio de los muertos. Noah y Nora respiraban débilmente a mi lado. Sabía que no quedaba mucho tiempo. Salí a la calle por primera vez en días. Todo era gris y ceniciento. Cuerpos por todas partes, algunos inmóviles, otros retorciéndose, moviéndose con esa marcha torcida y rápida. El olor era insoportable, descomposición, humo, un químico extraño que quemaba los pulmones. Todo estaba arruinado, destruido, quemado, y el agua había sido la traición desde el principio. El agua de la ciudad había sido envenenada. Mi trabajo en la planta de tratamiento había distribuido ese veneno a cada hogar, cada escuela, cada negocio. Yo había matado a mi familia. Cada momento de duda, cada notificación de mantenimiento, cada advertencia ignorada, me golpeaban como un látigo. Entré en la planta de tratamiento, buscando respuestas. Las ventanas estaban rotas, las puertas colgando. Todo abandonado, excepto ellos. 2 hombres con trajes de protección revisaban los sistemas de filtración. Escuché cada palabra, pruebas de fase 3, sobreestimulación neural, víctimas, todo planeado, todo calculado. No quedaban sobrevivientes. Solo nosotros, los testigos involuntarios, los que habían distribuido la muerte sin saberlo. Destruirían la evidencia. Quemarían los cuerpos. La historia oficial sería un ataque terrorista. Nadie sabría la verdad. Todo estaba diseñado para que olvidáramos, para que creyéramos en mentiras cómodas. Nosotros fuimos los conejillos de laboratorio. Mi culpa me atravesaba el corazón como un puñal. Mientras salía, un ruido metálico me sobresaltó. Me giré y vi a uno de los trabajadores transformado, moviéndose con esa agilidad y torsión imposible. Mi brazo ardía por la infección. El mismo zumbido bajo la piel que Eli había descrito. Supe que estaba atrapado, que yo también me estaba convirtiendo en uno de ellos. Pero tenía algo que podía sobrevivir, la verdad. El diario de Eli. Si alguien encontraba eso, podrían conocer todo, la traición, la muerte, el veneno. Tal vez alguien podría detener lo que estaba a punto de expandirse más allá de Aston Ridge. Si moría, el mensaje debía vivir. Si nos convertíamos en monstruos, que al menos la verdad fuera humana. Corrí por las calles destruidas, el diario apretado contra mi pecho. Cada sombra parecía moverse, cada sonido me hacía girar. Los cuerpos de los trabajadores, torcidos y jadeantes, me seguían, acercándose con esa marcha imposible, con esas bocas llenas de dientes que no deberían existir.
Pensé en Eli, en su familia, en Mara, Lili y Noah. Cada paso que daba me recordaba que estaba cargando con la misma culpa, con la misma enfermedad. Mi hombro ardía por las ampollas, y el zumbido bajo mi piel se hacía más fuerte. Estaba contaminado. Estaba enfermo. Pero el diario debía llegar a alguien. À travers la plaza principal. El caos era absoluto, autos volcados, vidrios rotos, cuerpos tirados por todas partes. Un helicóptero militar sobrevolaba, las luces cegadoras buscando sobrevivientes. Pero no estaban aquí para salvar a nadie, solo para contener. Solo para eliminar. Recordé las palabras de Eli: no confíes en el agua. Las tuberías, las botellas, los pozos, todo estaba infectado. Nos habían usado, nos habían matado lentamente, y ahora todo se extendía más allá de nuestro pueblo. Mi respiración se volvía difícil, cada paso era un esfuerzo, pero no podía detenerme. Vi a un grupo de trabajadores, unos que aún no habían mostrado signos completos de transformación. Algunos tartamudeaban, otros se movían como zombis a medio despertar. Uno de ellos me vio, sus ojos vacíos y amarillos. Corrí, zigzagueando entre los escombros, evitando choques que podían significar la muerte. El diario sentía que pesaba más con cada segundo. Cada paso hacia el perímetro, cada respiración, cada ruido del virus bajo mi piel me recordaba que yo también cambiaría pronto. Pero la información debía llegar a alguien, aunque fuera lo último que hiciera. Mi ciudad estaba muerta. Yo estaba muriendo. Y aún así, debía sobrevivir, al menos lo suficiente para que el mundo supiera la verdad. Mientras llegaba al borde del pueblo, vi un camión civil detenerse en la carretera. Una mujer con una cámara y mochila, con la mirada curiosa y valiente, descendía lentamente. El diario brillaba en la luz gris del amanecer. Mis manos sangraban, mis venas chispeaban negras, pero el diario estaba a salvo, al alcance de alguien que podría contar nuestra historia. El futuro era incierto, pero la verdad podía vivir un segundo más. La mujer recogió el diario del polvo y lo sostuvo contra su pecho como si pesara más que su propio cuerpo. Miré desde la distancia, respirando con dificultad, sintiendo las venas negras expandirse bajo mi piel. Danny y los otros trabajadores infectados emergían de entre los escombros, moviéndose con esa cadencia errática, como marionetas rotas. Disparos se oyeron detrás de mí, soldados tratando de contener la escena, pero ella ya estaba corriendo hacia su camión, el diario protegido entre sus manos. ¡Deténgala!, gritó uno de los militares, pero era demasiado tarde. La camioneta arrancó y desapareció entre el humo y la ceniza del pueblo. Un alivio extraño me recorrió, pero apenas tuve tiempo de saborearlo. El ardor bajo mi piel se intensificaba, cada latido parecía un martillo golpeando mis venas negras. Volví al centro de la plaza, jadeando, intentando encontrar un refugio antes de perder completamente el control. Todo estaba destruido, el aire cargado de cenizas, humo y el hedor del cadáver. Recordé cada escena que había visto,
los vecinos transformados, Catherine atacando a Michael, Mara matando a Lily. Mi corazón se sentía vacío, como si cada golpe de la vida hubiera sido drenado. Y aún así, seguía consciente. En el garaje del antiguo taller de autos encontré una caja fuerte medio destruida. Me refugié ahí, ocultándome detrás de los escombros mientras sentía el zumbido del virus crecer, un tambor resonando en mis venas. Los soldados patrullaban a lo lejos, indiferentes a los cuerpos que se movían. No era rescate lo que buscaban, solo eliminar evidencia. Saqué un cuaderno en blanco que había encontrado entre los restos y empecé a escribir. No podía permitir que el diario fuera lo único que quedara. Debía documentarlo todo, cada nombre, cada fecha, cada horror que había presenciado. Cada palabra era un intento de mantener mi humanidad, de probar que aún era Ellie Harper, no solo una cápsula de muerte en expansión. Mientras escribía, escuché el primer rugido del cambio completo en mi cuerpo. La fiebre se volvía insostenible, mis músculos se tensaban, mis dedos temblaban incontrolables. Pero no podía parar. El mundo debía saberlo. Y alguien, en algún lugar, leería estas palabras. Al menos por un instante, la verdad sobreviviría. El cielo gris parecía llorar cenizas mientras escribía. Las sombras de los edificios rotos se alargaban, y yo, atrapado entre la enfermedad y la desesperación, continuaba luchando con cada letra que trazaba. El frío me calaba los huesos, pero no era solo el clima. Era el virus, arrasando desde dentro, haciendo que cada respiración doliera como cuchillos. La caja del taller era un refugio temporal, nada más. Sabía que pronto tendría que moverme, que quedarme quieto sería igual a morir. Miré alrededor, entre los restos del pueblo, buscando algún indicio de supervivientes. No había nadie. Solo los cuerpos retorcidos, arrastrándose por las calles como sombras de lo que una vez fueron humanos. Recuerda Mara, Lily, Noah. La culpa me aplastaba. Cada imagen regresaba, cada grito, cada mordida, cada decisión imposible que tuve que tomar para sobrevivir. Me apoyé contra la pared, tratando de calmar la fiebre que subía y bajaba en olas violentas. Saqué el diario que aún llevaba conmigo. Lo abrí por la última página y repasé las palabras que Ellie había escrito. Sus advertencias, su desesperación, ahora eran mías también. Cada letra, cada mancha de sangre, era un grito hacia el mundo que todavía podía escuchar. Decidí moverme hacia la torre de agua al norte del pueblo. Tal vez desde allí podría observar el alcance del desastre, tal vez encontrar algún lugar seguro o sobreviviente más allá del perímetro. Salí del taller con cautela, cada paso medido, escuchando los pasos de los muertos que me seguían desde la distancia. El aire estaba espeso, cargado de humo, ceniza y un hedor metálico que me hacía vomitar un poco. Vi cuerpos que alguna vez conocí, vecinos, amigos, familiares. Todos transformados, todos cazando, todos muertos de alguna manera que no era realmente muerte. Llegué a la torre y subí por las escaleras oxidadas. Cada crujido era un disparo en mi cabeza,
pero no podía detenerme. Desde la cima, el pueblo se extendía como un cementerio en llamas. Vi los patrones de humo y fuego, los militares patrullando, los cuerpos moviéndose entre ellos. Todo planeado, todo calculado. Era un experimento. Eli tenía razón. En ese momento, algo cambió en mí. La fiebre, el zumbido, la infección. Se intensificó como si supiera que estaba solo. Mi reflejo en un charco de agua de lluvia en la torre mostró ojos amarillos, piel gris, venas negras. Pero dentro, todavía estaba Eli Harper. Todavía consciente. Todavía con un propósito: sobrevivir, documentar, advertir al mundo. Agarré el diario con fuerza y grité hacia el viento. No beban el agua. Nunca confíen en ellos. Escuchen la verdad. El eco me respondió, vacío, pero suficiente para recordarme que aún podía actuar. El viento me azotaba la cara mientras bajaba de la torre. Cada respiración me quemaba el pecho, pero no podía quedarme quieto. El pueblo estaba envuelto en humo y ceniza, los cadáveres moviéndose entre los escombros eran sombras que parecían burlarse de mi suerte. Mi cuerpo dolía por la fiebre, por las mordidas, por la culpa. Las venas negras y el zumbido constante en mi cabeza recordaban que no tenía mucho tiempo antes de que la infección me tomara por completo. Avancé hacia el viejo taller donde habíamos escondido algunas herramientas y raciones. El suelo estaba lleno de charcos de agua negra y sangre seca. Vi restos de los trabajadores que habían sido mis compañeros, sus cuerpos torcidos en posiciones imposibles. Cada paso me acercaba al límite, pero tenía que moverme. Si los militares controlaban la zona y seguían trayendo camiones de agua, nosotros éramos la siguiente prueba. Mientras caminaba, escuché un sonido extraño, un leve golpeteo, diferente a los gemidos de los muertos. Me agaché detrás de una pared caída y vi a un grupo de personas, con ropas desgarradas y ojos llenos de terror, intentando pasar desapercibidos. Susurraban entre ellos en alemán, pero podía distinguir fragmentos: agua, contaminación, fuga. No estaban infectados. Todavía. Podría haber esperanza, un rastro de supervivencia. Pero el zumbido en mis venas se intensificó y tuve que respirar hondo para no perder la lucidez. Recordé todas las advertencias de Eli y los horrores que documentó, su esposa, su hija, su hijo, todos víctimas de un experimento cruel. La verdad estaba aquí, entre los muertos, el fuego y la desolación, y ahora era mi turno de asegurarme de que alguien supiera. Llegué al centro de control del agua, un edificio medio derruido, y revisé los registros que Eli había señalado en su diario. La filtración no era limpieza, era propagación. El gobierno había creado esto deliberadamente. No era un accidente, no eran terroristas. Todo era cálculo, observación, datos. Y nosotros éramos los conejillos de Indias. De repente, un sonido detrás de mí me hizo girar. Danny y los otros trabajadores contaminados estaban descendiendo por el callejón, arrastrándose, los ojos amarillos fijos en mí. El miedo me paralizó por un segundo,
pero recordé las palabras de Eli: sobrevive, documenta, advierte. Tomé el diario y corrí hacia la calle principal, esquivando cuerpos y escombros, mientras los últimos rayos de luz del día iluminaban la devastación. Cada paso, cada aliento, cada latido me recordaba que mi tiempo se agotaba, pero también que aún podía cumplir su última misión. La fiebre me consumía y cada paso se sentía como arrastrar piedras en los pulmones. El diario estaba apretado contra mi pecho, sus páginas llenas de sangre seca y palabras que pesaban como plomo. El pueblo estaba silencioso en apariencia, pero los ruidos de los muertos y los cuerpos que se movían como títeres me recordaban que no estaba solo. Cada calle era un cementerio. Cada casa, un ataúd abierto. Llegué a la carretera principal, donde el camión de suministros todavía estaba estacionado, y vi a otros trabajadores y soldados, algunos caminando extrañamente, con movimientos torpes y ojos amarillos que brillaban con hambre. Sentí el zumbido en mis venas intensificarse, el reloj de mi humanidad se agotaba. Mi hombro y brazos estaban cubiertos de ampollas negras que se extendían por mi torso. Cada latido era un recordatorio de que pronto ya no sería yo quien caminara entre los vivos. Vi a lo lejos un coche detenido. Una mujer con cámara bajó y se acercó al diario que había lanzado días atrás. Su rostro reflejaba sorpresa y miedo al abrirlo, y su mirada se cruzó con la mía. Por un instante, el mundo pareció detenerse. El diario, la evidencia, la verdad de Aston Ridge, estaba a salvo. Alguien más la llevaría al mundo. Alguien escucharía la historia de Eli Harper y de los miles asesinados, torturados, convertidos en bestias por manos de quienes debían protegernos. El zumbido se volvió insoportable. Mi visión se nubló, las sombras se estiraban y se mezclaban con la luz gris del día. Escuché a Danny acercarse detrás de mí, su paso torpe resonando en mi espalda, pero no tenía fuerzas para correr. Cerré los ojos y recordé las voces de Eli, Mara, Lily, Noah. Prometí protegerlos hasta el final, y ahora protegía su verdad. Un último suspiro me recorrió el cuerpo mientras sentía como la infección me reclamaba por completo. Mi mente se dispersaba, pero la certeza permanecía: la historia sería contada. La mujer con el diario corría, conduciendo lejos, y con ella, el conocimiento de la traición, la muerte, la crueldad deliberada del gobierno. Mi último pensamiento antes de desaparecer en la oscuridad fue un grito silencioso, un susurro que se perdió entre los escombros y el humo. No bebas el agua. Nunca bebas el agua. El zumbido, el dolor, el miedo, todo se desvaneció. El mundo tendría que enfrentarse a la verdad de Aston Ridge. Y aunque mi cuerpo ya no existiera, la evidencia sobrevivía.